Bueno, entonces voy a empezar otra vez como desde esa fase uno. No voy a explicar pues obviamente todo, pero sí voy a recordar un poco lo que se vio en la clase. Juan José, hola, buenas noches. Dame un momento, ya tendría bien de la situación. Entonces voy a hablar, pues en cada una de las fases les voy a hacer preguntas respecto a eso, lo que ya se vio allí como tal, y del proyecto que han ido construyendo pues poco a poco. La primera fase es la fase de observación y en esta fase, ¿los demás me escuchan bien o se escuchan recortados? No sé si es problema de mi internet o es problema de... Yo lo escucho bien, profe. Lo escucho Eh, entrecortado, profe. entrecortado, bueno, y los demás me dicen que escuchan Entonces, bien. Entonces creo que no es mi internet. Bueno, voy ahí a continuar. Les estaba hablando de la primera fase, que es la fase de observación, una fase pues que se requiere tanto para escribir un artículo científico como un proyecto de grado, o en el caso de nosotros, pues el proyecto de curso. Y en ese sentido, pues lo que vimos en la clase y lo que traje para ver la parte de observación en ustedes y qué tan observadores fueron unas imágenes en donde habían unos animales y donde se podían observar una gran cantidad de ellos que estaban pues incluidos en uno más grande que era el más evidente que se veía ahí, pero pues por medio de eso hicimos esa parte de la observación, también alguna pregunta de cuál era la mamá y algunas cosas que se debían observar para entender lo que se preguntaba. Y pues que en este punto si lo llevamos a lo que tiene que ver con las carreras de ustedes y la parte pues de ingeniería industrial, bueno, por aquí también hay de electrónica, pero en esa parte de ingeniería industrial, no sé si en electrónica pues me imagino que parten de lo mismo, pero en cuanto al conocimiento, los ingenieros industriales exactamente en su trabajo y el objetivo de su carrera es realizar todas estas fases de la investigación. O sea, ustedes son investigadores, así no les guste mucho la investigación, sea compleja, pero el objetivo de los ingenieros industriales es identificar un problema y resolverlo, porque eso es lo que ustedes van a hacer en cada una de las empresas y ya están trabajando. Lo que tienen que hacer es eso. Entonces, para que lo tengan allí, muy presente, pero en el caso de ustedes no creo que se dé tanto como en los estudiantes de la mañana, porque ustedes ya se han enfrentado tal vez un poco, trabajan en empresas, algunos tendrán pues tecnología en la parte de producción, entonces pues han identificado un poco este tipo de las fases, pero ya cuando sean ingenieros, ustedes son los que como tal van a mandar y van a realizar todas estas fases de investigación, no como un proyecto de grado tan extenso, pero sí de presentar informes en donde identifiquen un problema y que al final lleguen a solucionar ese problema. Entonces, para que se les quede allí muy presente, esto que se dio en la materia es lo que ustedes como ingenieros industriales o próximos ingenieros industriales van a hacer en sus trabajos, identificar un problema, buscar la solución y al final pues resolver ese problema que habían identificado y es exactamente lo que vimos aquí. En la siguiente fase es definir el problema. Les voy a ir a hacer una pregunta. ¿En qué parte de la estructura del proyecto de curso que ustedes están haciendo está esta definición del problema? Es la segunda fase de investigación, pero esa segunda fase de investigación, ¿dónde se evidencia en ese documento escrito y en esa estructura del proyecto? La introducción, ¿no, profe? La parte donde está la pregunta del problema, pues la pregunta problemática, por así decirlo. Donde se plantea Ajá. el problema. Listo, donde está el planteamiento del problema, que es en la introducción. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es el orden de esa introducción? En el planteamiento del problema no me vayan allí pues a definir cada uno porque se divide como en 4 partes, pero sí de manera general cuáles son las partes que conforman la introducción y en el orden en que se conforman. La breve descripción, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Y los objetivos, ¿cierto? Y algo muy importante que se debe tener presente allí en ese planteamiento del problema, y creo que es fundamental tenerlo siempre presente, es esa pregunta que mencionaba ahorita Diego, esa pregunta de investigación, o en otros casos de otros documentos puede ser una hipótesis, pero esa pregunta, ¿por qué
porque todo el trabajo que yo estoy realizando es para dar respuesta a esa pregunta. Y que en las últimas fases de la investigación acá, igual ahorita lo vamos a ver más adelante, en la discusión voy a dar respuesta a esa pregunta. Entonces, para que todo proyecto de investigación sea válido, sí o sí tengo que dar respuesta a la pregunta de investigación en la última fase. Lo otro, ahorita pues mencionaban los objetivos, entonces sí, en cuanto a los objetivos, esos objetivos específicos y obviamente que me ayudan a cumplir o a llegar a esa meta del objetivo general, también como la pregunta de investigación, sí o sí al final del proyecto tiene que evidenciar que yo los alcancé. Entonces, en ese sentido, en esa última fase de investigación se debe evidenciar que se alcancé los objetivos. Algo respecto a los objetivos. ¿Cómo se debían plantear esos objetivos? Había una palabra allí que describía y que mencionaba ciertas características de cómo se debían plantear esos objetivos de investigación. Entonces, ¿alguien la recuerda? Era una palabra en inglés. Ah, algo de SMART, profe, creo. Sí, ¿y SMART qué significa? Inteligente. No, Inteligente. Sí, inteligente significa SMART. SMART significa inteligente. sí, no, Entonces, sino que es que las siglas decía algo de que tenía que ser ah, medible, bueno, algo más, sí, algo así, medible, una vaina ahí. sí, son las características, pero en sí es así, si hacemos la traducción de esa palabra, significa inteligente. Entonces, los objetivos se deben de plantear de manera inteligente. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago de esa manera, y con eso que estás mencionando, Diego, que ahí se decía que debían ser alcanzables, medibles, que tenían que ser realizables, relevantes y que se debía tener presente el tiempo. Por lo mismo que les acabé de mencionar, si vamos al proyecto de grado, digamos que aquí en la materia como tal, no se les va a decir si aprueba o no se aprueba o no pueden sustentar, no, porque pues aquí tenemos un límite de determinación de semestre en donde lo que se va a hacer es poner una nota. Entonces, en el caso, si lo llevamos aquí a la materia, se verá reflejado el no alcanzar los objetivos de mi trabajo en la nota final de esa presentación, incluso pues es la más alta porque la parte final o el proyecto final es el 20% de la materia, entonces es la más alta de la materia. En ese sentido, se va a ver reflejado en la nota, pero si lo llevamos a su trabajo de grado, si ustedes no cumplen con esos objetivos, no los van a dejar sustentar. Y si yo no puedo sustentar mi trabajo hasta que yo los cumpla, eso me va a llevar pues a muchas cosas. En el caso de los estudiantes de generación E, en donde la beca tiene allí como un límite de tiempo y son los 5 años de carrera. Si yo no puedo sustentar y me dan la prórroga y dentro de esa prórroga no lo puedo realizar, pues tendré que pagar otro semestre, pero ahí ya sale de mi bolsillo para poder hacer la sustentación y volver a escribir el proyecto de grado porque no me alcanzó el tiempo debido a que no planteé esos objetivos de manera inteligente. Entonces, mucho cuidado más adelante cuando planteen los objetivos y sobre todo pues en el trabajo de grado para que no les pase eso porque pues pierden allí tiempo, algunos recursos económicos, que en otro caso hay unos que se vencen y no se gradúan justo por por esta última parte. Entonces, para que estén allí como muy pendientes de entrar en detalle cuando vayan a plantear esos objetivos. ¿Por qué? Porque habrá hasta cierto punto donde podrán modificarlos dentro de su proyecto de grado, pero ya luego de que hayan presentado algo a la universidad, no los van a autorizar modificar esos objetivos a menos de que suceda algo extraordinario, de que de pronto cambien de lugar donde van a hacer la práctica o donde van a hacer la evaluación y su investigación. Entonces allí digamos que podrían modificarlos, pero tiene que ser algo pues que sea así como extraordinario para hacer la modificación. Entonces para que tengan allí muy presente eso. La tercera fase de la investigación, dime Andrés. Profe, me entra curiosidad, ¿usted sabe de pronto si hay diplomado para graduarse en vez de tesis? No, no hay diplomado.
Hasta el 2023 se define eso, porque creo que sale la primera corte después de una renovación de registro que hicieron de alta calidad. Entonces creo que cuando termine y se gradúen esos, creo que es en el 2022, en el 2023 harán la evaluación, pero o sea, al día de hoy no está. Y según lo que tengo entendido, es que la universidad, incluso pues en esta carrera, no van a proponer graduarse por diplomado, porque la única manera en que la universidad suba su nivel académico y pueda competir con otras universidades que son públicas, aquí no es totalmente público porque la parte administrativa pues es independiente, pero hay una parte pública en la universidad. Entonces, la única manera para que la universidad pueda competir con esas otras universidades públicas, en donde no hay diplomado para graduarse, sino trabajo de grado, pues es ese. Lo único que le sube el nivel académico a una universidad es la investigación y que los estudiantes se gradúen de alta calidad y es por medio de un trabajo de grado. Entonces, hasta el momento no lo hay y por eso fue que hicieron esa propuesta de que no se gradúen de esa manera. Y lo que pienso y lo que han dicho es que lo más posible es que no lo cambien. O sea, no es que sea ahí algo 100% ya confirmado, pero hasta lo que se ha hablado es que no, porque esto se requiere. Y adicional a eso, es porque los estudiantes se están enfrentando a esta parte de investigación en las empresas, y hablo de los de ingeniería industrial particularmente, y por eso esta materia se las están dando de manera obligatoria, porque tiene muchas falencias y cuando salen a enfrentarse o a las prácticas profesionales o ya la parte laboral, no están dando, por decirlo así, la talla que las empresas están pidiendo, y es por esto exactamente. Esta materia se llama Seminario de Investigación para Ingenierías, es solo para ustedes y solamente para ingeniería pues industrial. Algunos de otras ingenierías, los profesores incluso ya los están diciendo que tienen que ver esta materia debido a eso. Y también por eso no quieren aprobar el diploma, porque si ustedes no hacen ese trabajo de grado, cuando se enfrenten allí en las empresas a esta investigación como ingenieros, pues se van a pegar una estrella. Entonces esa es como la respuesta al por qué la universidad no está como dispuesta a ese diplomado. Y en el caso de lo que pregunta por ahí Juan José, tienen que hacer las dos. Tienen que hacer su trabajo de grado, que es como a partir de octavo o noveno semestre, y en el último tienen que hacer práctica. O sea, no es una, sino que son las dos. Listo, para que también tengan allí presente que deben hacer tanto las prácticas como el trabajo de grado. En esta tercera fase, les voy a hacer la pregunta. Dice, buscar fuentes de investigación. Si lo llevamos a la estructura del proyecto de curso, ¿en qué parte se dio esta fase de investigación? En los marcos, en el teórico y en el conceptual. Pero entonces, en orden. Primero, ¿cómo se llama ese marco? Que engloba o englosa todos los... Marco referencial, profe. Marco referencial. Listo. ¿Cómo se divide en orden? Recuerden que el proyecto tiene una estructura y un orden lógico que no lo puedo modificar. Entonces, Marco teórico, Primero el teórico, después conceptual y después el legal, profe. el legal. Y el marco legal, sí, exactamente. Entonces allí, esta es la tercera parte de esta investigación. Digamos que esta, si lo llevamos a la práctica en las empresas, no se da tanto, pero en algunas ocasiones van a tener que ir a buscar cierta información en internet de algunos planes de mejora que ustedes piensen establecer en la empresa para solucionar esa situación o mitigar esa situación, problema. ¿Por qué? Porque ustedes van a presentar informes y en esos informes deben dar una justificación de por qué sería importante o cómo van a convencer ustedes a la persona de la cual pues están ustedes allí bajo el mando, de que si emplean esa metodología, no sé, digamos algo de métodos y tiempos, entonces que esos métodos y tiempos que se van a emplear allí van a mejorar esa situación problema.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo convencer? Yendo a buscar información de artículos científicos donde otras empresas, incluso pueden ser empresas reconocidas, hicieron o establecieron esa metodología y en sus resultados obtuvieron muy buenos resultados. Entonces es la manera de decir o proponer en un informe, mire, por medio de esta metodología que se va a implementar aquí, o implantar aquí en el sistema de producción o en la parte de producción de la planta, se puede mejorar la situación. Y mire, yo aquí traigo casos de empresas grandes o empresas muy parecidas a esta, en donde lo lograron por medio de eso. Entonces, es una manera también de justificar eso que están proponiendo a esas personas a las que ustedes están así, pues, como recibiendo órdenes o que les valían todo lo que hacen en su trabajo. Entonces, en algún punto, en campo se tendrán que enfrentar a esto, y es más para la parte de la justificación. Y en la parte de trabajo de grado, porque es mucha investigación, pues sí se debe incluir sí o sí. Pasando a la cuarta parte, que es la planificación y utilizar instrumentos, en ese punto, la misma pregunta. Si vamos al proyecto, ¿qué parte de la estructura me está representando esa cuarta fase de investigación? Materiales. ¿Alguien de La parte de los métodos, profe. la parte de los métodos? Sí, esa parte de los métodos. Oye, ahorita otra pregunta. Para yo poder llegar a esa sección de los métodos, ¿qué otra parte de la estructura del proyecto necesito sí o sí para poder plantearla? O sea, Los digo, objetivos, profe. los objetivos. Si no tengo esa parte, no lo puedo plantear porque se desprende de allí. Entonces, miren que aquí, como tal en la imagen, es un ciclo donde parto de una observación, luego hago la definición de ese problema, trato de buscar la solución, voy a buscar esas fuentes de información, voy a planificar qué son los métodos y voy a ir a esta parte final que la vamos a ver el día de hoy. Pero luego de que termine de hacer este análisis y obtenga cierta información y llegue a esa parte final de la conclusión, voy a llegar al punto de decir, bueno, sí, logré parte de lo que quería, pero me faltó en algo. Y si me faltó algo, debo identificar qué fue lo que me faltó y luego iniciar otra vez. Porque esa identificación de qué me faltó por hacer para llegar a alcanzar todo lo que yo estaba indicando que iba a alcanzar. Sí llegué a cierto punto, pero no lo alcancé todo. Entonces, ¿qué me faltó para llegar a eso? ¿Qué debo modificar en la metodología que propuse? Y vuelven otra vez y arrancan lo mismo. Entonces, por eso está allí como ese círculo de las fases de investigación, porque primero cada una de las fases se va retroalimentando para llegar a esta final. Pero en este punto que está aquí, puedo identificar cosas que requiero seguir trabajando. Entonces, estará guiando ese círculo para continuar con otros trabajos. Entonces, pues vamos a iniciar lo que tiene que ver con esta última parte. Listo, entonces ya les voy a poner aquí. La primera son los resultados. Y en este punto, si nos vamos al artículo científico, lo van a poder encontrar solito allí el título de resultados, pero en algunos artículos lo unen a otro título que se llama discusión o análisis de resultados. Entonces, en ese sentido, tendré, cuando haga el trabajo que va a quedar el día de hoy, ir al artículo y identificarlo. Bueno, ¿está resultado solo o está unido a la discusión también? Entonces, se los menciono porque hay veces cuando los pongo a hacer este trabajo, me dicen, no, profe, es que yo no encuentro esos resultados porque está unido a otro título, entonces piensan que no es como tal esa sección en el artículo. Entonces, lo puedo encontrar de manera independiente, que es el caso del ejemplo de ahorita, pero también lo puedo encontrar unido al análisis de los resultados. En el caso de encontrarlo solo, así como está aquí en la diapositiva el título de resultados, la información que debe de ir en esta sección son los datos experimentales que se han obtenido de la sección de métodos y el comportamiento de esos datos. Entonces, voy a mencionar allí como tal el porqué de ese comportamiento. Puedo mencionar, o si estoy haciendo comparaciones
digamos, en una encuesta de algunas votaciones en donde yo evaluaba la respuesta de hombres y mujeres. Y en esa respuesta a esa misma pregunta, las mujeres votaron más sí, no sé, el 70% de las mujeres votaron sí, pero sí, y cuando hace la comparación en la encuesta de los hombres, fue totalmente lo contrario, pues en los hombres, y ese porcentaje allí como restante a esa encuesta. Entonces yo en los resultados puedo mencionar que según los datos obtenidos de esa encuesta, las mujeres votaron más sí en comparación a los hombres, pero nunca voy a indicar el porqué de ese comportamiento, simplemente voy a decir, mencionar valores, cuál fue más alto, cuál fue más bajo, pero nunca voy a mencionar el porqué. Ese se dará en otra de las secciones, que es la siguiente a esta, pero igual ahorita para que les quede más claro, cuando veamos el ejemplo que hemos venido trabajando de las vacas, allí lo van a entender a qué me estoy refiriendo con lo que les estoy mencionando. Entonces, esto que está aquí es la sección de resultados. Si lo llevamos al caso del proyecto de curso, ustedes lo deben de redactar de esta manera como se ve aquí. Es un párrafo, también puede ir acompañado de gráficas, de tablas, de diagramas, pero sí o sí en el proyecto se debe de analizar de esta manera. ¿Por qué se lo menciono? Porque en la siguiente diapositiva les voy a mostrar algo que se requiere es para analizar el artículo científico y es un diagrama, pero para el caso del proyecto debo de redactar la información en párrafos y me puedo también apoyar en imágenes, en figuras, en diagramas y también en tablas. Entonces, les voy a leer esta parte, les voy a indicar lo que les acabé de mencionar en la diapositiva pasada, en donde simplemente se expresan datos, el comportamiento de los datos, pero sin ningún porqué o razonamiento de esos resultados. Entonces, les voy a leer los resultados pues, que ellos tienen aquí. El primer título es de acuerdo a eso que estaba en la metodología, porque como les mencioné, esto se desprende, estos resultados se desprenden de la parte de las metodologías o de los métodos que estaban establecidos para poder alcanzar los objetivos específicos y obviamente el objetivo general. Para el caso de este artículo, en ese objetivo habían 3 objetivos de manera implícita, 3 métodos que iban a realizar, y uno era el conteo de la carga de esas garrapatas, y el otro era la producción de leche y la correlación, y aquí pues unieron los resultados de estas 2 variables, los presentaron pues allí unidos en un solo título. Entonces, en cuanto a las cargas parasitarias, dicen, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos de vacas que estaban en el Tolima como para los del Valle del Cauca. En las figuras 1 a 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las 2 regiones estudiadas. Entonces, aquí en los resultados, más adelante, vamos a ver unas figuras, pero lo que yo les había mencionado, voy a incluir una tabla, siempre tengo que mencionar antes de incluir la tabla que va a evidenciar la persona que está leyendo mi trabajo. Si es una figura, lo mismo. Si es un diagrama, lo mismo. Entonces, miren que aquí hacen una apertura o una introducción antes de mostrar esas figuras y me dicen, bueno, ustedes en estas figuras, que ahora más adelante se las voy a mostrar, va a encontrar la siguiente información o los siguientes resultados. Luego, de allí, en la segunda parte dice, para los datos de la finca Lucerna, esta es la que está en el Valle del Cauca, obviando los conteos encontrados en el ordeño del grupo a mano, ellos habían dividido las vacas en esta finca como en 2 grupos grandes allí, eran las que ordeñaban de manera mecánica y las que ordeñaban a mano. Pero en el caso de ellos les pasó algo, y es que tal vez cometieron algún error cuando hicieron el conteo de las garrapatas en estas vacas que eran ordeñadas a mano, y el comportamiento de esos datos que obtuvieron de esos conteos fueron atípicos, o sea, estaban tan fuera de lo normal y no permitía compararlos con los otros datos de las otras vacas, de las otras fincas, que ellos tomaron la decisión de decir, bueno, aquí no podemos establecer una comparación porque son demasiado diferentes, no son normales con los otros datos que tenemos, entonces pues tomamos la decisión de que no los vamos a analizar, pero que sí vamos a mencionar en los resultados porque igual estamos haciendo o se está haciendo una investigación donde pueden pasar algunos errores.
y es válido, pero si pasan los errores, yo debo mencionar en esta parte de los resultados cuál fue el error que pasó o mencionar cómo lo hacen ellos de que no van a incluir esos datos porque eran atípicos. Leyendo pues la siguiente información, dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo, bueno, ahorita les voy a decir, esas hembras zorras significan vacas que no están produciendo leche en comparación a los demás grupos en producción. Entonces allí me están mencionando dos resultados. El primero es que dice, los animales que tienen mayores requerimientos nutricionales tienen mayor conteo de garrapatas. Les menciono, me están indicando el por qué las vacas que deben alimentarse de mejor manera tienen mayor cantidad de garrapatas. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí me están mencionando allí el porqué de eso? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Listo. Lo que les estaba diciendo es que aquí ellos me están dando un resultado y me dicen, miren, los animales que mayores requerimientos nutricionales tienen, presentaron mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo. Entonces, lo que les pregunto es, allí en lo que se está leyendo me están dando un porqué de que esas vacas presenten mayor cantidad de garrapatas, esas que No. necesitan mayor alimento. No, ¿cierto? Bueno, les voy a leer el otro o la otra parte donde dice, siendo estos más bajos en el grupo de hembras que no producen leche en comparación con las que sí producen leche. La misma pregunta. Me están indicando un por qué las vacas que más leche producen tienen más garrapatas. ¿Me está dando la explicación de ese por qué? Tampoco, profe. Tampoco, ¿cierto? Así no. Y es lo que yo les mencioné ahora, porque en esta sección de resultados yo solamente hablo del comportamiento de los datos. Menciono cuáles fueron datos, por ejemplo, aquí no se ve, pero cuando vayamos ahorita a las figuras, en las figuras va a haber valores de esos datos que ellos obtuvieron, pero por ningún lado de los resultados me dice, vea, es que el porqué de esas vacas que se requieren alimentar mejor presenta mayor cantidad de garrapatas, o porque las vacas que más leche producen también tienen en su cuerpo más garrapatas en comparación a las que no producen leche. O sea, no me está indicando ese porqué o ese razonamiento, simplemente expresa datos obtenidos y también su comportamiento fue mayor, fue menor, pero nunca me va a dar pues el porqué. Continuando dice, el mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, en donde la carga parasitaria pues estuvo influenciada por el grupo de producción, siendo las vacas que más leche producen las que mayor cantidad de garrapatas presentan en su cuerpo. Dentro de los análisis para establecer la correlación entre la cantidad de garrapatas y la producción de leche, encontraron que en un mes, ahí dice que agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Entonces ahí están mencionándome lo mismo. Las vacas que más leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen en su cuerpo. Y aquí en el paréntesis dice figura 4, porque esto que se está mencionando de este resultado lo vamos a ver más adelante en esta figura 4. Y dice que esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía igual componente racial. Entonces me está dando otro resultado en donde me dice, bueno, cuando nosotros hicimos esa correlación, las vacas tenían la misma raza, en lo que difería era la cantidad de leche que producían, y en ese sentido, las vacas pues que tienen una producción media no presentan la misma cantidad de garrapatas que las que produce mayor cantidad de leche, pero tampoco me está diciendo cuál es el porqué de eso que se menciona ahí. Lo que vamos a ver a continuación es la manera de analizar, no quiere decir que en este artículo ese gráfico lo hice yo, y esta es la manera en la que ustedes van a analizar ese artículo científico que han venido trabajando. Van a tomar la sesión de resultados y van a hacer estos gráficos, obviamente ustedes los harán más bonitos, pero van a hacer así este gráfico tal cual, en donde voy a tomar esos objetivos que estaban en el punto 3 de la actividad de materiales y métodos,
que en algunos casos eran varios, eran esos objetivos específicos de manera implícita o esos títulos de esos métodos que ellos utilizaron. Entonces ustedes lo que van a hacer es eso. Voy a tomar esos objetivos del punto 3 de la actividad de materiales y métodos del artículo, y lo que voy a hacer es que voy a identificar luego cuáles fueron los materiales que se necesitaron o que se utilizaron para poder alcanzar ese objetivo. No el listado que ustedes hicieron de materiales y métodos, sino que miren que aquí yo no estoy tomando el listado, sino que voy al artículo original y le tomo una captura a la información, la pongo aquí y estoy indicando, miren, aquí justo en esta parte de ese artículo es donde ellos pues plantearon una metodología para poder alcanzar este objetivo. Si en el caso de ustedes esa sección es demasiado larga, entonces pueden poner los primeros párrafos, el primer párrafo, con la captura lo ponen hasta ahí. Yo ya sé que identificaron desde qué punto inicia la sección de métodos que se requiere para poder alcanzar este objetivo. Luego van a ir a los resultados y lo mismo, van a tomar la información tal cual como la encuentren ahí en ese artículo, le toman una captura y pues lo acomodan o lo organizan así, de esta manera, donde se identifiquen cuáles son los resultados que se obtuvieron luego de plantear una metodología que me ayudaba a alcanzar un objetivo. Y esto es con el sentido de que entiendan de que para poder llegar a unos resultados, tengo que partir de un objetivo. Si yo no planteo el objetivo de la manera correcta, no voy a obtener estos resultados. Y es la importancia de lo que mencionaba ahorita, de obtenerlo pues de la manera correcta. Y lo mismo, pues necesito los métodos también para poder llegar a los resultados, pero estos resultados parten del objetivo. Y es un orden lógico y cada una de las secciones de los proyectos, y creo que es algo pues que no tenemos mucho conocimiento porque cuando se presentan los proyectos nosotros ponemos así como cualquier información y no estamos muy atentos de decir, uy, no, es que en la metodología yo tengo que poner todo lo que requiero para alcanzar todos los objetivos específicos que yo planteé allí en la introducción. Y antes yo creo que no todos lo tenían muy presente, pues digamos que los que dieron comunicación conmigo, sí lo tenía un poco presente porque esto lo vimos en la clase de comunicación, entonces de pronto los que estuvieron muy atentos sí tenían presente esto. Y ya los que de pronto no lo vieron con otros profesores, pero pues en el caso de ellos sí lo tienen un poco más presente. Este que está aquí es el segundo objetivo de ese artículo, entonces por cada uno de esos objetivos específicos que tienen el punto 3 deben hacer un gráfico. En este caso, yo hice solo un gráfico para estas dos variables porque en los resultados ellos las unieron. Miren que aquí unieron las dos variables, entonces pues hice tal cual como estaba en ese artículo. Lo mismo, objetivo relacional, productividad en cuanto a los materiales y métodos, y lo plantearon de manera independiente, en donde hicieron una metodología o establecieron una metodología para alcanzar esa parte de la productividad. Y en la parte de relación, pues hicieron un análisis estadístico de los datos que obtuvieron de las variables. Y al final en los resultados, lo mismo, pues aquí están unidos, pero entonces pues puse la información así, de esa manera. No sé si de pronto tengan alguna duda respecto a esto que deben hacer de esa actividad. Igual ahora les voy a explicar al final los puntos que deben desarrollar de esa actividad final del artículo, pero pues no sé si de pronto tengan alguna duda aquí, en este punto. Bueno, según eso no hay duda. Esto que está aquí es la misma información que ya les había mostrado. Para el caso del artículo, y ustedes también pueden definir esto para el caso pues de su proyecto, es si deciden poner primero toda la información del texto redactado, los párrafos, así como lo hicieron ellos aquí, y ya después de que terminan de redactar toda la información, incluyen todas las gráficas. Pero sí o sí, tener presente esto. Si ustedes en el trabajo que me entreguen en el proyecto no tienen presente de poner esa información antes de ir a esas gráficas, pues se va a ver afectada la nota. Porque como es rigurosidad metodológica, yo reviso absolutamente todo, hasta ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan presente. O también lo pueden hacer de la siguiente manera. Esto, pues lo organicé de esta manera para explicarles mejor la gráfica, de acuerdo pues a lo que se menciona aquí en el texto. Entonces ustedes también pueden tomar la decisión de doy la información
y al final inmediatamente de que doy la información pongo las gráficas y las ubico allí pues justo en este punto. Entonces, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como para los del Valle del Cauca, y en las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteo para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. En la primera, bueno, hay algo que tienen que tener presente igual en la plantilla les explican cómo se debe ubicar de la manera correcta esta información, pero sí o sí tengo que tener en cuenta de que a la figura, al diagrama, a la tabla debo darle un número. Porque si ustedes ven en las tablas de contenidos, hay unas tablas de la plantilla donde están las tablas de figuras, listado de diagramas, está el listado también pues de las tablas. Entonces, para eso deben darle esta numeración a las figuras, a las tablas, a los diagramas y a las imágenes, para que lo tengan presente. Adicional a eso, pues darle un nombre. Y si se da el caso de que ustedes esas imágenes o esas gráficas las tomaron de internet, tienen que citarlas justo en el pie de la figura. Poner pues el nombre y el apellido tal cual en norma ZAPA. Lo otro, para que tengan allí presente, si yo hago modificaciones de tablas o en las figuras en donde yo digo, bueno, no, yo encontré una tabla en internet que me parece importante incluir en esta sección de los resultados, pero en el documento original o en esa tabla original se mencionan, no sé, alrededor de unas 5 variables y yo en mi proyecto solo hice el análisis de 2 variables. Yo le voy a quitar esas 3 variables que yo no analicé aquí en mi trabajo y voy a poner la información que necesito. Cuando yo haga eso, tengo que poner en la parte inferior modificado de y poner la cita del documento original. ¿Por qué? Porque si yo hago cambios a esa información original en figuras, en tablas, y no lo reporto en mi trabajo, se considera plagio, porque no estoy tomando la información tal cual como la encontré en el documento original, sino que hice modificaciones. Modifiqué la presentación de la tabla, porque a mí me parece que se ve mejor con colores, presentado de otra manera. Lo mismo, si hago cualquier modificación, tengo que poner allá al final o en el pie de la figura modificado de y pongo la cita, para que también pues tengan allí como presente este tipo de cosas. Bueno, si vamos a esta gráfica o a esta figura, me indica que son los promedios, pero aquí solamente lo hicieron en las fincas donde realizaron el conteo en el Tolima, lo hicieron en 5 fincas. Y pues lo que se evidencia en la gráfica, como les menciono, son resultados, me dan valores, me dan datos, pero jamás me mencionan el porqué de esos valores. Y según la gráfica me dice que esta finca que se llama San Javier fue la que presentó mayor conteo promedio por animal de garrapatas, que dice que es alrededor como de 80 garrapatas por animal, y que esta de aquí fue la que menor pues presentó un conteo de garrapatas, las vacas allí en su cuerpo. Y quiero que tengan muy presente este valor máximo, porque voy a ir a otra de las fincas, en otras de las regiones, donde también se realizó el conteo, pero si miramos esa cantidad de garrapatas que se presentaban en esos animales, va a haber una diferencia muy significativa en este conteo y en este otro conteo. Bueno, aquí lo que hicieron fue la comparación en una sola de las fincas, pero ya lo dividieron por grupos de cantidad de leche o de producción de leche, entonces había unas que pues producían mayor cantidad de leche, lo denominaron alta, luego otro medio 1, medio 2 y las secas pues las que no producían leche. Y se evidencia que las vacas que mayor cantidad de leche producen presentan mayor cantidad de garrapatas. Para esta finca fueron 350 garrapatas por animal en promedio. Si yo establezco una comparación entre lo que les mencioné acá y lo que se menciona aquí en la cantidad de garrapatas es alrededor de 5 veces más, pues esa cantidad. Algo pasó allí para que eso se presente, pero aquí no me explican ni qué pasó, simplemente es un análisis que yo hago viendo las gráficas y comparando un lugar, una zona, Tolima con el Valle del Cauca, donde yo evidencio ese tipo de cosas.
¿Por qué les menciono esto? Porque si en algunos casos ustedes están haciendo su proyecto donde tienen gráficas tomadas de internet y donde van a establecer comparaciones, yo lo que puedo hacer es lo que yo hice con esta imagen. Pues aquí en la discusión más adelante sí nos mencionan el porqué de esa diferencia, pero en algunos casos, cuando yo revise otros documentos, puede ser que yo haga comparaciones de esos datos que ellos tienen allí, pero que por ningún lado en la discusión me mencione ese porqué. Y justo en ese punto es cuando ustedes pueden dar esa propiedad intelectual, de que ese autor no analizó esas variables o esos datos que él tenía, pero que si yo me voy a analizar, entiendo y evidencio que ahí hay algo que está de manera muy diferente y que debe haber un porqué que explique eso que sucedió. Entonces también es importante porque es la opción que ustedes tienen para generar nuevo conocimiento y la investigación es eso. Analizar de una manera tan detallada que yo pueda llegar a entender cosas que los otros autores no han entendido, no han visto, y voy a crear propiedad intelectual, o sea, voy a crear nuevo conocimiento de algo que los demás no han hecho. Y aquí en este punto final de la última figura, hicieron el conteo en 2 fincas en el Valle del Cauca, entonces allí pues mencionan la Isabela, Lucerna, y también pues me mencionan la cantidad, dice que 300 garrapatas son las que presenta esta finca en cuanto a ese conteo promedio por animal, y hace la comparación. Como les dije, no hay por allí datos del porqué de esto. Estos son los últimos resultados de la producción de leche y la correlación pues con la carga. Dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeña humano que se comportó de manera típica, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de las hembras zorras en comparación con los demás grupos de producción. El mismo comportamiento se observó en el caso del Tolima para la finca del Chaco, donde se observó que la parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían esas vacas, siendo los individuos que mayor cantidad de leche producen, presentan mayor cantidad de garrapatas. Dentro del análisis de la correlación de las dos variables, o sea, la producción de leche, que se evidencia aquí en esta gráfica, producción de leche y cantidad de garrapatas, se identificó pues que en este mes hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Y quiero que entiendan algo, yo puedo tener gráficas en internet, encontrar gráficas en donde no me mencione ningún tipo de texto, y yo para generar el texto lo que puedo hacer es explicar lo que veo en esa gráfica. Puedo mencionar los números que se evidencian allí. Si, por ejemplo, estoy buscando información de encuestas en el DANI y en lo que ellos tienen en los párrafos de presentación a esas gráficas no menciona mucho, yo puedo redactar nuevo texto por medio de lo que yo observo en esa gráfica. Y en muchas ocasiones es como que ponen la gráfica sola y no redactan ningún tipo de texto porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo analizar las gráficas. Y la verdad es muy sencillo, o sea, si yo decido poner números en esto que redacto con mis palabras, y si vamos a esta gráfica que está aquí, pues entonces yo podría mencionar en mis resultados que cuando las vacas producen alrededor de unos 20 a 25 litros, presentan una cantidad promedio de garrapatas en su cuerpo de alrededor de 40 a 50 garrapatas. Y es lo que yo estoy evidenciando aquí en esa gráfica, pero lo puedo mencionar con mis palabras y así voy a tener el texto que necesito en esta sección de resultados. Puedo decir, bueno, y a medida que se va disminuyendo la cantidad de leche, si vamos a los 10 litros de producción, se evidencia en ese conteo que las garrapatas presentan alrededor de 10 garrapatas, las vacas presentan alrededor de 10 garrapatas en su cuerpo. Incluso puedo hallar esa diferencia. Puedo decir, bueno, aquí son 50 y acá son 10, entonces a medida que disminuye esa producción en tantos litros de leche, la diferencia es de 40 garrapatas menos. Y es exactamente lo que se presenta aquí. Esto que se describe es lo que se ve en la figura. Me dice, a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas, y es lo que se ve allí en esa figura. Entonces,
es como una estrategia también que pueden lograr los que están tomando solo información de internet, que no están llevándolo a campo en cuanto a tomar datos de las empresas donde trabajan, y eso lo pueden hacer de esa manera. Si encuentran información de tablas, lo mismo. No quiero poner la tabla y solo voy a redactar un párrafo, entonces lo que está en la tabla allí, esos valores los puedo redactar por medio pues de mis palabras y construyo toda la sección de los resultados. Importante tener en cuenta de los resultados. Todos los resultados que yo exprese aquí, todo lo que se mencione, en la siguiente sección de discusión tengo que dar el porqué. Entonces, en ese sentido, si yo expreso algunos resultados que obtuve aquí de mi proyecto y yo no sé el porqué de eso, mejor no los ponga. O sea, no pongan resultados que no va a poder explicar. ¿Por qué? Porque va a quedar de manera incompleta. Entonces, sí o sí, todo lo que yo ponga en los resultados debe ser explicado en la discusión y se debe tener un porqué de eso. Discusión. Aquí en esta sección hay que tener algo muy presente y algo muy importante es que pues explican los resultados, que fue lo que yo les había indicado, y se compara con conocimiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya tienen una sección de un marco referencial que sería ese conocimiento previo. Adicional a eso también plantearon una introducción donde buscaron información en internet y ese es el conocimiento previo. Y no solo lo que agregaron a su trabajo fue lo que leyeron, porque leyeron muchas más cosas, sino que tomaron la decisión pues de poner esa información ahí en el trabajo. Porque en la sección de discusión, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, sí o sí tengo que poner información de internet, de otros autores que esté publicado, que me apoye lo que yo estoy mencionando con mis palabras, y ahora pues se los voy a mostrar allí. O que si no está tal cual, como yo encontré esos resultados y ese comportamiento y el porqué de ese comportamiento, también puedo tomar información en donde ellos hayan obtenido algo diferente a lo que yo tuve. Entonces puedo hacer una comparación en donde diga, bueno, mis resultados fueron estos, el comportamiento de estos resultados fueron mayores en comparación a una investigación que se realizó, no sé, hace 2 años atrás, en donde estos autores obtuvieron un menor porcentaje, no sé, en el rendimiento de la producción. Eso me ayuda a soportar mi discusión y mi trabajo. Si encuentro información que la soporte, obteniendo datos muy parecidos a los que yo tuve, pues sería lo mejor. Pero si no encuentro lo mismo y ellos y de pronto difiere de lo que encontré yo, sea que lo mío esté en un porcentaje más alto o más bajo a eso que encuentro en internet, no importa. No quiere decir que si les fue mejor a ellos que a mí, no sea válido lo que yo hice, pero me va a ayudar a soportar lo que yo estoy mencionando. Entonces también para que lo tengan allí presente, de que también debo hacer uso de ese conocimiento previo, y eso se refiere a buscar información en internet de lo que otros han hecho para soportar la información que estoy dando con mis palabras. Y lo que les mencionaba, justo en este punto tengo que dar respuesta a esa pregunta de investigación o a la hipótesis. Entonces, toda la información que se incluya en la discusión, aparte de explicar los resultados que se mencionaron anteriormente y el porqué del comportamiento de ellos, también con la misma información tengo que dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque todo mi proyecto giraba alrededor de esa pregunta. Y lo que quería yo hacer era comprobarla, decir, bueno, se aprueba, se rechaza, si se aprueba por estas razones, si se rechaza por estas razones, y aún así si se rechaza, el proyecto sigue siendo válido porque exactamente esa era la suposición que ustedes querían comprobar. Que fue acertada o no, no importa, porque el proyecto va a seguir siendo válido. Entonces, para que tengan allí presente de que se da respuesta y que adicional a eso no se da respuesta de manera explícita. O sea, yo no voy a decir, la pregunta de investigación se comprueba por estas y estas razones, o la hipótesis se aprueba o se rechaza por estas razones, no, sino que con la información que se mencione en ese apartado de la discusión, yo voy a poder dar respuesta a si se aprueba o no se aprueba, si se comprueba esa pregunta que tenía allí planteada. Entonces, aquí pues está lo que tiene que ver con el artículo
Se los voy a leer y luego al final, pues les voy a hacer una pregunta respecto a lo que les mencioné allí. ¿Listo? Entonces, para que estén muy pendientes. Los efectos activos de la carga parasitaria para esas garrapatas sobre cada animal puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de la raza del animal, del estado fisiológico y del estado de la salud. Iniciamos la discusión con un párrafo que tiene apoyo de información de internet. Miren, aquí está la cita. Si vamos más por acá hay otra cita. Si vamos por acá a otros los resultados, hay otra cita bibliográfica, por acá hay otra y por acá hay otra. O sea, toda la información que yo voy a dar aquí para explicar los resultados que obtuve y dar respuesta a la hipótesis tiene que estar soportada con información de otras personas. Es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observó un conteo mucho más alto, al menos 5 veces, en los grupos de la hacienda lucerna. Me voy a devolver a los resultados porque esto era lo que se evidenciaba en estas dos gráficas. Ahí me va a mencionar por qué pasó esto, cuáles fueron las posibles causas de que en esta finca el conteo fuera alrededor de 5 veces más en comparación a esta. Entonces, miren, mencionaron aquí unos resultados y cuando yo voy a la discusión, ahí ya me van a dar respuesta de esos resultados. Entonces, no se los olvide. Siempre todo lo que tengo en resultados debe ser analizado en esta parte y debo dar el porqué de ese comportamiento. En los grupos, bueno, entonces aquí menciona pues de esas dos fincas, dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esa diferencia, se encuentra el manejo. Resulta que para esta investigación ellos solo tuvieron presentes ciertas variables, que fue la producción de leche y la cantidad de garrapatas. Ellos nunca incluyeron en la información y en lo que estaban investigando cómo era el manejo de esos animales. Y aquí ellos dicen que en cuanto a ese manejo se dieron cuenta después que usaban acaricidas. Entonces ahí está la explicación de por qué en una finca se presentaba mayor cantidad de garrapatas y en otra menor cantidad. ¿Por qué? Porque en una usaban acaricidas y en la otra no. Pero ellos esto al momento de hacer su investigación no lo tuvieron presente, o sea, no fue una variable que ellos tuvieran presente y que esa puede ser una de las razones de que se presentara esa diferencia tan amplia en esa cantidad de garrapatas. Adicional a eso me dicen las condiciones climáticas, ellos tampoco tuvieron las condiciones climáticas y eran dos lugares diferentes. Tolima, Valle del Cauca, la temperatura puede influir en esa cantidad de garrapatas que se presenten en los animales. Porque ellas también pues tienen ahí predilección por ciertos climas, entonces dependiendo también de esas características climáticas, así también se van a presentar garrapatas en los animales y se diferencian el componente genético de animales evaluados en ambos estudios. Respecto al componente racial, se debe recordar que los animales, entonces ahí me van a mencionar de cómo eran los animales y la raza de esos animales y me dice que los animales que estaban en el Valle del Cauca eran animales criollos. Y que adicional a eso estaban alimentados algunos con algo que se llama un sistema silvopastoril, que es una dieta balanceada, o sea, muy nutritiva, y que habían otro grupo de animales que solamente se alimentaban de pasto. Entonces allí me dice, hay animales criollos en el Valle del Cauca, adicional a eso tienen una alimentación en donde unos se alimentan con una dieta balanceada y otros solo se alimentan de pasto. Y me va a dar allí otro pues, de los resultados. Esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, el tipo de alimentación va a influir en la cantidad de garrapatas que presenten los animales. Entonces, la misma raza, diferente alimentación y esa alimentación influye en la cantidad de garrapatas. También más adelante me dice que es importante recordar que esa garrapata presenta predilección por esa raza que se menciona ahí, que es una raza que no es cruzada, no es criolla como tal, sino que es una raza pura. Entonces me dice, vean, los animales de raza criolla pueden ser más resistentes a las garrapatas y por eso presentan menos. Los animales de raza pura, que son los que más leche producen, porque son especializados para producir solamente leche y por eso la raza es pura,
tienen mayor, o las garrapatas tienen mayor predilección por este tipo de animales. Si los llevamos a los perritos, pasa exactamente lo mismo. Si hay un perrito que es criollo, sí se le pegan las garrapatas, pero no va a ser igual como un perro que es de raza pura, en donde se le pegan más las garrapatas y adicional a eso les da esto que dice aquí, reacción granulocítica, que son unos granos que se pueden convertir en una infección. En las garrapatas pasa exactamente lo mismo. Y miren lo que se menciona acá arriba. Dice, el estado de salud va a influenciar en la cantidad de garrapatas que se presenten en un animal. Entonces, las vacas que más leche produce, que son puras, debido a su raza, son menos resistentes a que se les peguen las garrapatas. Entonces ahí ya me va dando una razón del por qué las vacas que más leche producen pueden presentar en su cuerpo mayor cantidad de garrapatas, y es porque son más sensibles por su raza a que les den más garrapatas. Y por acá pues me menciona, y adicional a eso, que esas garrapatas las pueden llevar a enfermar. Y si un animal se enferma, obviamente se le bajan las defensas y es más susceptible aún para que esas garrapatas pues se le peguen a su cuerpo, porque es un tipo de parásito. Dice, de igual forma se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos. Ahí hablan de unos cruces que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón el componente genético es importante, siendo que en Australia recomendado pues el cruce, o sea, animales criollos, para el control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Entonces, en ese estudio, o lo que hacen en Australia es cruzar los animales para disminuir la cantidad de garrapatas que puedan presentar ellos en el cuerpo. Dice, en la finca El Chaco se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían. El análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían una mayor carga parasitaria que los otros animales. Asimismo, en las fechas de agosto, una correlación positiva entre la carga de parásitos con la cantidad de leche. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción, que tenía el mismo similar componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por Barbosa en cuanto al que el estado fisiológico de esas vacas durante un periodo, ese periodo que se menciona ahí de periparto, es el periodo antes del parto, el día del parto y unos días después del parto. ¿Qué pasa en los animales y si los llevamos al ser humano en las mujeres? Que en esta parte del parto hay que tener presente varias cosas. Primero, que el animal, o si los llevamos a las mujeres, se deben alimentar no solo para ellas, sino que se deben alimentar para el bebé y para la producción de leche. Entonces en las vacas pasa lo mismo. Si unas vacas que están en este periodo, que ya van a parir o después del parto, no están consumiendo alimento balanceado, que llene todos esos requerimientos que necesita el cuerpo para alimentarse a ella, al bebé y producir leche, o en este caso pues a los animales y a los terneritos y producir esa leche, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a ser una vaca que va a tener deficiencia en la parte de alimentación, o sea, va a haber desnutrición. Si hay desnutrición en este periodo, pues la vaca va a estar enferma y eso va a hacer que sea más susceptible a que las garrapatas se le peguen a estas vacas. Y adicional a eso, este periodo es un periodo donde se genera mucho estrés en el cuerpo, altos niveles de estrés. Y como nos pasa a los seres humanos, les pasa lo mismo a los animales. Si yo me estreso, ese estrés se va a ver evidenciado en algo de mi salud y me voy a enfermar. Y cuando yo me enfermo, se me bajan las defensas, inmediatamente se me pegan los virus, una enfermedad pues por bacterias. Y en el caso de aquí, de este ejemplo, pues esas vacas no están con la salud, tienen altos niveles de estrés, defensas bajas, no están, como les menciono, del mejor estado de salud. ¿Qué pasa? Las garrapatas de una aprovechan ese periodo de estrés en esas vacas que están produciendo mucha leche para pegárseles a las vacas. Entonces,
aquí me están dando el por qué las vacas que mayor cantidad de leche producen tienen mayor cantidad de garrapatas, y es debido a que si no están alimentadas de la manera correcta, pues se les van a pegar las garrapatas. ¿Por qué? Porque su estado de salud no va a ser el mejor. Está produciendo mucha leche, va a tener un parto que es algo muy traumático y estresante, y eso va a hacer que la vaca tenga esos niveles de estrés muy altos, las defensas muy bajitas, y va a haber susceptibilidad a que se le peguen este tipo de animales. Entonces, esta es la hipótesis que ellos plantearon, la voy a leer y les voy a preguntar si se aprueba y se rechaza, y ustedes me van a decir, según lo que mencionen allí, si se aprueba o se rechaza, el porqué de ello. Entonces, los factores propios del animal, como el estado fisiológico en el que se encuentren, o sea, la etapa o el periodo en el que están, el componente de la raza y el estado nutricional pueden influir en la carga antiparasitaria. Esa hipótesis, según lo que se mencionó en esa discusión, ¿ustedes qué creen? En esta discusión y lo que yo le di ahí, ¿se aprueba o se rechaza y por qué? Se Se aprueba, aprueba, profe. porque ahí está nombrando prácticamente las cosas bases, ¿no? Bueno, Que es la- sigamos al estado fisiológico. Sigamos al estado fisiológico que me mencionaban allí en ese artículo. ¿Qué pasa en ese periodo donde las vacas van a parir sus crías y van a producir mucha leche? ¿Qué se mencionaba allí? que sería más susceptible. Que son más susceptibles, sí, y que los niveles de estrés son más altos. En la parte del componente racial, ¿qué se mencionaba? Que decía, profe, que cuando, por ejemplo, la vaca es de raza pura, entonces que tenía como más tendencia a adquirir este tipo de ectoparásitos. Ajá, sí, exactamente. Y en la parte de la nutrición, ¿qué mencionaba? Ahí mencionaba, profe, que pues una vaca que tenga pues como un descontrol alimenticio, por decirlo así, que sufra de desnutrición, es más probable también a que adquiera este tipo de parásitos. De parásitos. Exactamente. Entonces, esas son las razones y la justificación. Esto que está aquí es el análisis que ustedes van a hacer del artículo científico. Entonces, van a hacer lo mismo. Igual ahora les voy a mostrar cada uno de los puntos de la actividad, que están tal cual en el mismo orden de las diapositivas, en donde está el diagrama, donde está el análisis de la discusión. Ahora vamos a llegar a la conclusión, pero es así mismo. O sea, voy a tomar la hipótesis que está ahí en esa introducción. Si alguno le hizo una corrección en el primer trabajo del artículo científico donde señalaron las partes de la introducción respecto a la hipótesis que ustedes habían identificado, entonces quiero que verifiquen, pues si sacaron 5 ya saben que es la misma, pero si de pronto tenían algún error allí, para este punto deben de corregirlo. ¿Por qué? Porque si no les va a quedar malo todo este trabajo. Entonces, si en la introducción se les hizo corrección en el punto de la estructura de la hipótesis, pues trabajen con las que yo les mencioné que era la correcta. Y esto pues lo redacté con mis palabras en donde estoy dando la respuesta a cada uno de estos puntos, y es lo mismo que estaba mencionando allí María Alejandra y Sebastián. En cuanto a la parte del estado fisiológico, en cuanto a la parte del componente racial y en cuanto a la parte de la alimentación. Vamos a ir a la siguiente sección, que es la conclusión. Aquí en este punto es el resumen de todo lo que yo realicé en mi investigación. Pero ¿qué información y cómo debo de resumir lo que voy a incluir aquí? Bueno, en la conclusión doy respuesta a los objetivos específicos. En ese sentido, si tengo 2 objetivos específicos, pues redactaré alrededor de 2 párrafos, uno por cada objetivo específico. Si son 3, entonces ya serán 3, dando respuesta a esa parte pues que se está mencionando allí. Entonces, en la conclusión debo dar respuesta a los objetivos. En la discusión debo dar respuesta a los resultados y a la pregunta de investigación o hipótesis que se plantea en la introducción.
Y en este punto de la conclusión también puedo dejar abierto un tema de que si de pronto yo identifiqué algo que faltó investigar en mi trabajo, alguna variable que yo no me di y que me parece relevante que más adelante otra persona o que yo mismo pueda hacer una investigación sobre esas variables que no se tuvieron presentes, pero que pueden ser importantes al momento de obtener mejores resultados, también lo puedo dejar aquí, o sea, puedo dejar abierto lo que no tuve presente, no tuve en cuenta, redacto un párrafo indicando eso. No es obligatorio, o sea, lo que sí es obligatorio es dar respuesta a los objetivos específicos. Entonces aquí está la conclusión pues del artículo, en donde dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico y con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastorean en un sistema silvopastoril tienen un 56% menos de carga parasitaria que la observada en un sistema de praderas de monocultivo. Aquí quiero que tengan presente algo, es que miren que ellos, para esta conclusión, se guardaron este dato, este porcentaje que en ningún momento en su trabajo lo mencionaban en gráficas y en resultados, y yo también puedo hacer lo mismo. O sea, yo defino si hay un resultado tan importante como este porcentaje donde me dice, vea, si las vacas se alimentan de la manera correcta, balanceada, van a presentar 56% menos cantidad de garrapatas si solo se alimentan con pasto. En el caso de ustedes, si ven un dato que es relevante y que no lo han mencionado en lo demás, lo pueden guardar para hacerlo y mencionarlo en la conclusión. A su vez, los individuos con mayores requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestra mayor carga parasitaria en comparación con las hembras de los demás grupos. Entonces, miren que aquí me está mencionando a lo que llegaron, y es que las vacas que mayor producen leche, mayor cantidad de garrapatas presentan en comparación pues a las demás vacas. Es posible que el efecto benéfico de los sistemas silvopastoriles pues es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales, del estado fisiológico y nutrición de los animales y los factores climáticos. Ellos pues aquí en su investigación, es lo que les mencionaba, se puede dejar abierta la puerta a algunas cosas que no se tuvieron tan presentes en el trabajo, pero que más adelante se pueden considerar para hacer otra investigación. Puede ser exactamente la misma investigación, pero en donde digan, bueno, no solamente vamos a contar las garrapatas, la producción de leche, sino que también vamos a tener en cuenta el tipo de alimentación que se les está dando en cuanto a los vegetales que se le da, la mezcla que se le está dando allí de los vegetales, de las especies de vegetales que se les está ofreciendo al animal, porque eso también puede influir en la cantidad de garrapatas. No se tuvo tan presente en este estudio, pero más adelante se puede hacer una nueva investigación incluyendo esos factores. No, en la parte, por ejemplo, de los factores climáticos, entonces lo mismo, aquí no se tuvieron presentes, pero se dieron cuenta que eso podría disminuir o aumentar la carga de parásitos o de esas garrapatas en las vacas. Entonces lo mencionan y lo dejan allí como un punto abierto de que más adelante alguien diferente puede incluir esas variables y que el estudio es totalmente válido. No importa, porque ya sería como el componente nuevo que otros no han hecho y que esa persona va a realizar. No importa que todo lo demás sea tal cual, no importa. Está incluyendo dos variables nuevas y eso lo hace diferente al proyecto pues original. Y luego menciona ahí pues unos datos que al comparar dos sistemas silvopastoriles se observó significativas en la carga parasitaria y su relación con la productividad. La última parte que yo explico es el resumen, pero para que lo tengan presente, no quiere decir que el resumen se redacte al final, o sea, después de la conclusión, no, pero está ubicado justo en este punto para dar la explicación, y es porque ese resumen se compone de todas las partes de mi proyecto. Entonces, en ese sentido, si yo en mi proyecto solo he redactado hasta la parte de materiales y métodos o de métodos, pues yo no puedo redactar el resumen hasta la conclusión, porque ni siquiera sé a qué voy a llegar, o sea, ni siquiera sé a qué he llegado, y se los menciono porque en muchas ocasiones, en el primer avance que entregan, me entregan el resumen hecho, completamente. Y yo digo, bueno, ¿y cómo llegaron a la conclusión si ni siquiera tienen planteado de manera correcta los objetivos? No tienen una sección de métodos redactada, no saben ni con qué métodos van a trabajar y ya llegaron a la conclusión del proyecto. Entonces, tener presente, el resumen es lo último que yo redacto, aunque esté de primero en el proyecto.
Pero ¿por qué es lo último? Pues porque hasta que yo no tenga redactada la sección de conclusión en mi proyecto, no lo voy a poder redactar de manera completa. Bueno, que lo quiero redactar por partes, porque yo ya hice la introducción, ya hice los métodos, ya tengo los resultados, pues entonces voy avanzando hasta ese punto. Mi recomendación es que hagan primero todo el trabajo y ya cuando termine en esa conclusión, vayan al resumen y piensen qué tipo de información de cada una de estas partes de la estructura van a incluir. ¿Por qué? Porque allí se menciona que debe ser de una manera muy precisa y concisa. Debe ser algo breve. En el caso de los artículos científicos, dependiendo de la revista, está entre 300 y 500 palabras máximo. En el caso de la plantilla institucional, la verdad no recuerdo la de este semestre, cuál es la cantidad de palabras límite que exige, para que también lo tengan presente, porque también se califica eso. Si ustedes tienen un resumen más, que tiene más palabras de la que exige la plantilla, se los pueden devolver por eso, muchachos. Entonces también lo mismo. Allí me dice cuál es la cantidad, no recuerdo si son como 200 y algo de palabras máximas que puede tener el Profe, resumen. 120. 120, bueno, las 200 y pico era el semestre pasado con la sexta edición. Con la séptima edición está en 120. Entonces, en 120 palabras debo decir todo lo que hice en mi trabajo. Complejo, sí. Yo como autor defino, bueno, si debe llevar toda esta información, ¿qué de todo lo que yo estoy mencionando en esas secciones o en cada una de ellas voy a incluir en mi resumen? Recomendación en la introducción de ese resumen, el objetivo de la investigación. Traten de poner ahí, no de manera literal, pero traten de poner el objetivo de la investigación, porque es fundamental. Lo segundo, la parte de los materiales y métodos, lugar, población de estudio, es como lo más importante, y metodología que se utilizó, pero de manera general. Eso no es que yo vaya a cada una de las secciones y copie y pegue un pedazo en la parte del resumen, no. Tengo que redactarlo de nuevo con mis palabras y yo elijo qué información voy a incluir en cada uno de ellos. En este punto de resultados y análisis de resultados, debido a que en la plantilla institucional, pues son pocas palabras las que puedo utilizar, entonces yo puedo omitir esta sección de discusión o de resultados. ¿Por qué? Porque en la conclusión voy a dar esa información y voy a decir a qué fue lo que llegué, qué fue lo que alcancé de los objetivos que propuse, y entonces puedo decir, voy con introducción, métodos, la parte de resultados, y me salto a la conclusión. El resumen, porque aparece al inicio de un proyecto de investigación o de un trabajo de grado o un artículo científico. Porque yo, si estoy interesado en una información, y se los menciono porque sé que hay estudiantes que en vez de leerse el resumen, empiezan a leerse todo, descargan un artículo científico y no leen el resumen, sino que inician a leer introducción, materiales y métodos, a ver si la información que está ahí les sirve para hacer sus trabajos. Si yo leo el resumen, pues de una me voy a dar cuenta si lo que está en ese trabajo va a servir para lo que yo necesito. Entonces, para que no de pronto inviertan tiempo en leer todo un trabajo, pues leo el resumen que me dice de dónde partieron y a dónde llegaron. Y ya con eso yo digo, bueno, este trabajo sí me sirve, este artículo no me sirve para lo que yo necesito investigar, y así voy eliminando de esa manera la información de literatura que no requiero para redactar mi trabajo. Entonces, para que tengan allí presente. Esto pues es el ejemplo de ese artículo científico en donde ellos eligieron pues cierta información, y eso también es el punto que deben hacer para analizar el artículo científico pues que ustedes tienen allí. Introducción. El presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas parasitarias en hembras bovinas de diferentes razas pastoreando en sistemas silvopastoriles o sistemas tradicionales en los departamentos del Tolima, Valle del Cauca y en Colombia. ¿Qué información hay ahí? El objetivo de investigación. Me dice relacionar las garrapatas, me habla del sistema de alimentación y me habla del lugar donde hicieron la investigación. Entonces, es el objetivo general allí. Que está redactado
de otra manera y con otras palabras, sí, pero ese es el objetivo. Materiales y métodos. Se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a las razas y pues especifica cuáles fueron las razas en diferentes estados fisiológicos, los sistemas de alimentación, me menciona cuáles fueron las plantas con los que los alimentaron, y el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días. ¿Qué información decidieron ellos incluir allí? Bueno, incluyeron la población o poblaciones de estudio con las que realizaron la investigación, el tipo de alimentación que ellos utilizaron y cómo realizaron el proceso en cuanto al periodo de contar esas garrapatas. Entonces también yo como autor defino qué información va a ir en esa sección de los métodos, que sea lo más relevante pues para la persona que va a leer y que entienda qué fue lo que yo necesité para poder cumplir con ese objetivo que se está mencionando allá arriba. Resultados. Se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción tuvieron o estuvieron relacionados con una mayor carga parasitaria. Entonces aquí había muchos resultados que se presentaban, pero ¿cuál fue el más relevante o el más importante? Que las vacas que mayor producen leche, mayor cantidad de garrapatas tienen. Y luego está ahí la parte de la conclusión y se concluye tanto en el sistema de producción tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre los conteos de garrapatas en los bovinos. En sistemas silvopastoriles la carga de garrapatas puede ser inferior a los de sistemas de monocultivo que se alimentan solo con pasto. ¿Listo? Aquí al final hay algo que se llaman palabras claves. Estas palabras claves no se deben definir, no van justo después del resumen. En los artículos, el rango de palabras es de 3 a 5 palabras. En el caso de la plantilla, no recuerdo cuáles son, porque el semestre pasado eran 7, y este semestre no sé si son 6, creo que son 6, 5. Tienen que verificar, el hecho es lo mismo, o sea, si voy a incluir las palabras, no voy a poner ahí un resto de palabras, tampoco las voy a definir porque las palabras claves no se definen, simplemente es una información adicional que me soporta esto que estoy mencionando aquí en el resumen. Y por lo general no se deben incluir en este resumen, o sea, deben ser palabras diferentes que me apoyen la información, o que me complementen la información que está aquí en este resumen. Adicional a eso, si pueden ver aquí, hay 2 palabras, sí, pero están divididas por comas, se toma como una sola porque es un concepto. Entonces, si es una metodología que tiene ahí 2 nombres pues pegados, no voy a decir que esto sea una palabra, o sea, producción se considera una palabra y lechera otra, no, porque aunque están divididas, se requiere de ambas para entender esta parte de las palabras claves y se dividen por comas. Ya te voy a dar ahí la palabra, Zulma. Voy a terminar de mencionar algo aquí. Porque son importantes palabras claves. Esas palabras claves, cuando yo voy a ir a Google académico a buscar una información que necesito de una investigación que yo estoy realizando, lo que hace Google es traerme información que él identifica si va a artículos científicos o trabajos de grado, lo que hace es eso. Google busca la coincidencia de las palabras claves del artículo que están aquí con las palabras que yo escribí allí en el buscador, asocia y dice, bueno, él mencionó esta palabra, estos artículos mencionan la palabra justo allí en esas palabras claves y él te lleva esa información o te permite ver esa información de esos artículos. Entonces, la búsqueda de la información en esas bases de fuentes se hace en cuanto, si mencionamos que son artículos científicos y trabajos de grado o tesis, se hace de esa manera. O sea, el buscador realiza como tal la búsqueda de acuerdo a las palabras que tú mencionaste y las relaciona con las palabras claves que se mencionan en esos textos académicos. Dime, Zulma. Una pregunta. Nosotros en el artículo científico, nosotros colocábamos los apellidos al inicio del resumen. En esta parte ya no iría. No, porque nosotros no estamos trabajando. Eso fue cuando trabajamos el proyecto de curso de comunicación y lenguaje como si fuera un artículo científico.
como ahora estamos ya presentando el proyecto de curso como era el proyecto de grado, porque es la misma plantilla de grado, o sea, se hace tal cual como la plantilla. O sea, mi guía ahorita es la plantilla. ¿Listo? Para el proyecto de curso, mi guía es la plantilla. Ah, ya, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Porque aquí ya terminamos, pues, como tal, la explicación de todos. No sé si tengan alguna duda respecto, pues, a eso. Bueno, si no hay dudas, les voy a poner un segundito, ya voy a hablar. Lo de la actividad que va a quedar para el día de hoy, esto es lo del artículo científico, pero en sí van a quedar 2 actividades. ¿Por qué 2? Pues porque ya vamos a tener que trabajar en la parte final del proyecto, que fue lo que vimos el día de hoy también aquí, porque se explicaron las dos cosas, cómo analizar el artículo científico, pero cómo redactar de la manera correcta esas últimas secciones que nos faltan del proyecto de curso. Entonces, en esta semana les voy a poner ya la entrega final del proyecto de curso, o sea, lo voy a, pues, para que les quede allí con todas las secciones y ustedes identifiquen cuáles les faltan, cuáles deben corregir para que en esa entrega final lo hagan de la manera correcta. Y en el transcurso de esta semana, pues les voy a enviar la revisión de la metodología. Pues no es como una revisión así muy detallada. Si tienen los objetivos de la manera correcta, pues yo verifico que se cumplan cada uno de ellos. Entonces, pues revisaré esa parte. Espero que hayan realizado los cambios o las modificaciones de la introducción, pues para los que tenían allí como algunos errores, hayan modificado también esa primera parte y pues la parte de métodos, porque voy a analizar todo hasta los métodos. Porque si no está de la manera correcta, pues no van a poder hacer los resultados. Si no realizaron los cambios en la parte de la introducción, no van a poder ni redactar resultados, ni redactar discusión, ni redactar conclusión. ¿Por qué? Porque en estas 3 secciones que vimos el día de hoy, vienen de ese orden lógico en los resultados. ¿Qué sección necesito para redactar los resultados? Antes de que continuemos con esto, para que nos quede allí claro. ¿Quién me dice? La metodología. No escuché por aquí que estaba mencionando. ¿Qué sección necesito para poder redactar los resultados? ¿Ninguno? Materiales y métodos, ¿no? Materiales y métodos, sí. En la parte de discusión y análisis de discusión, análisis de resultados, perdón, ¿a qué debo dar respuesta? A los resultados. Los objetivos. A los La resultados, hipótesis. a la explicación de los resultados. ¿Y a qué más? Por allí creo que no escuché, Sofía, creo que lo mencionó, pero no escuché bien. La hipótesis. A la hipótesis, o en el caso que ustedes lo tienen planteado como una a la pregunta. Y en la conclusión, ¿a qué debo dar respuesta? A la pregunta y a los objetivos. Bueno, en la conclusión doy respuesta a la pregunta de los y a los objetivos o a qué doy respuesta. Se debe explicar lo que digan los resultados, ¿no? Gráfica y todo. Deben de explicar los resultados. Bueno, vuelvo y pregunto. En la discusión, ¿a qué doy respuesta? Usted nos decía que se A la explica hipótesis. A la hipótesis o pregunta de investigación. ¿Y a qué más? ¿Qué información debo incluir allí en esa parte de la discusión? Profe, en la discusión no va el porqué de los resultados. Exactamente. Entonces va el porqué de los resultados y la respuesta a la pregunta de investigación. Ahora vuelvo y les pregunto, en la conclusión, ¿qué información debe ir o a qué debo dar respuesta? A la hipótesis. Los objetivos. A los objetivos. A la hipótesis doy respuesta en la discusión. En la conclusión solo doy respuesta a los objetivos.
Discusión, doy respuesta del porqué de los resultados y doy respuesta a la hipótesis o pregunta de investigación. Y en la conclusión solo doy respuesta a los objetivos específicos. ¿Listo? ¿Alguna duda de eso? Es que les tiene que quedar totalmente claro porque lo van a necesitar tanto para el artículo como para redactar de manera correcta el proyecto. Y es que la información que va en cada una de estas secciones es una información detallada, o sea, no puedo poner cualquier tipo de información. Y otra cosa que quiero que tengan presente, en la conclusión o las conclusiones no van referencias bibliográficas. Las conclusiones es a lo que yo llegué en mi trabajo, o sea, yo no voy a especificar lo que otros hicieron, sino lo que yo hice con la investigación y con cada una de las partes que redacté allí en mi trabajo. Entonces, en conclusiones no van referencias bibliográficas. En la conclusión debo mencionar lo que yo alcancé y no lo que otros alcanzaron, para que también lo tengan ahí presente porque me he encontrado en algunos casos que me ponen información que toman de internet de lo que otros concluyeron de sus trabajos, pero ahí lo que interesa es que ustedes mencionen qué concluyeron ustedes, a qué llegaron, qué alcanzaron de su trabajo. Sebastián. Profe, una pregunta, es que en ese momentico se me desconectó. En el punto 1 donde dice hacer un diagrama donde incluya objetivo, materiales y métodos y el resultado, ahí se puede utilizar el ejemplo que usted nos mostró en la diapositiva, donde era como una especie de flujograma que iba con las flechas indicando así el orden. Exactamente eso es lo que tienen que hacer. Si las quieren, o sea, si hacen el diagrama más bonito, pues obviamente ustedes ahí tienen como más estilo para el diseño, pero sí, es esto. Ah, Esto es lo listo, que profe. tienen que hacer. Incluso cada una de las preguntas que están allí en esa actividad están en el orden de las diapositivas. O sea, cuando yo les pregunte, ya les comparto otra vez. Espérenme. Ah, bueno, ahí está. Esta parte, entonces, allí, miren. Hacer un diagrama donde incluya objetivo, materiales, métodos generales y el resultado. Entonces, dice, por favor, tomar como base el ejemplo visto en la clase. Entonces, me estoy refiriendo a la parte de los resultados. Aquí está el ejemplo de la clase. Objetivos específicos del punto 3 del trabajo pasado de materiales y métodos, que está revisado y calificado. Entonces, los pongo de la manera correcta aquí. Hago esto mismo, que es lo que se les está pidiendo. Luego voy a la pregunta número 2 y la pregunta número 2 me dice en el apartado de discusión, entonces busco la discusión o análisis de resultados y debo hacer lo que está aquí. Decir si se cumplió o no se cumplió la hipótesis planteada y mencionar el por qué. En las diapositivas yo les puse allí también en la sección de la discusión lo mismo. En rojo puse la hipótesis y luego aquí el por qué. Mire, la hipótesis se aprueba y la razón. Entonces, copio la hipótesis del artículo científico identificada en esa introducción, la pongo aquí en este punto, luego menciono la hipótesis se aprueba o se rechaza y indico el por qué con mis palabras. No sé si tienen por allí alguna pregunta o a su más se le quedó levantadita la mano. Profe, yo le iba a preguntar algo, pero de otro punto del Word. Cuando usted habla de lo de indicar las partes del resumen, es coger el resumen que está en el artículo científico y desglosar las partes, así como hicimos con la introducción en la otra actividad. Sí, bueno, ya les voy a mostrar. Luego dice la conclusión más relevante. Entonces aquí en este punto, ustedes leen la conclusión y ustedes ponen con sus palabras, para ustedes, ¿cuál fue la conclusión más relevante a la que llegó el autor? Ya. Y en este punto donde identificar las partes del resumen, entonces lo mismo. Hay algunos artículos y ahí pues ya ese punto lo tienen ganado algunos grupos porque hay resúmenes, no son muchos, no son todos los resúmenes, creo que son pocos, en donde estas partes ya están de manera explícita, o sea, tiene el título donde dice introducción y ponen la introducción, o ponen objetivo y ahí está. Ponen métodos, título, 2 puntos y la información. Entonces, pues en el caso de ustedes, pues copian el resumen, pero pues ahí ya está, lo señalan, pero ya lo tienen ahí ese punto ganado.
Pero para los que no, entonces deben hacer lo mismo, deben tomar el resumen de ese artículo, señalar las partes así de esta manera, que están de manera implícita en el texto o en ese resumen, y hacer eso. O sea, es que ustedes cojan estas diapositivas y empiecen a responder punto a punto, porque están en el mismo orden. O sea, el punto 1, resultados. Punto 2, discusión. Punto 3, punto 3, la conclusión. Y punto 4, resumen. O sea, está tal cual como están las diapositivas, están en el mismo orden. Fecha de entrega, la próxima semana. Ya les había mencionado, dentro de 8 días no vamos a tener clase, porque las 2 clases restantes, hoy es la clase número 14, en total son 16 semanas, o sea que nos quedarían pendientes 2 clases, pero son 11 grupos los que van a exponer, se van a dividir en 2. Las presentaciones, no sabemos quiénes van a exponer en la primera clase y quiénes en la segunda, ni cuántos grupos van a alcanzar, entonces la primera pues hasta que nos den esas 3 horas, hacemos la presentación y las exposiciones, y ya la segunda clase a los próximos 8 días, entonces exponen los que queden allí pendientes, para que tengan presente que todos al 22 deben tener trabajo escrito completo entregado en la plataforma y las diapositivas. Y ya les había mencionado que en esta semana les voy a poner en el canal general un video con una explicación pues de unas diapositivas del semestre pasado, semestres anteriores, para que tengan presente y una idea qué información pueden incluir, de qué manera, así como pues lo hicieron ellos en ese momento, porque les fue también pues muy bien con su nota y en su exposición, entonces les puede servir de apoyo para eso. Dime, Sebastián. Profe, una pregunta. En cuanto a lo de las diapositivas, pues que es con lo que se va a presentar el trabajo, ¿debe incluir la misma cantidad de información que el trabajo escrito en Word o menos? No, debe incluir menos información porque primero es un apoyo. Entonces, en ese sentido, pues, y por eso les voy a poner como esos ejemplos para que tengan presente cómo lo hicieron ellos, en donde incluían, pues, en cuanto a texto, era mínima la información. En algunos puntos lo que hacían era poner como gráficos, líneas de tiempo para explicar lo que tenían allí en información. Entonces ahí en el video pues van a evidenciar, pero adicional a eso les voy en otra publicación, les voy a indicar todas las partes del proyecto y les voy a decir qué partes pueden omitir para las diapositivas. ¿Por qué? Porque el resumen no es necesario que lo incluyan allí, en esas diapositivas. Tampoco es necesario que en el marco referencial, o sea, del marco referencial incluyan información del marco teórico, sino que incluyan más la parte conceptual, de ese marco conceptual, porque es el que nos ayuda a entender de lo que ustedes están hablando. Entonces, van a haber algunos puntos que se pueden allí como saltar, no incluir la información, lo mismo en la introducción, les voy a decir qué partes de la introducción pues van a ser las que se fijan para la presentación en cuanto a la información de las diapositivas, ya si ustedes creen pertinente que tienen que incluir hacia sea una parte de las otras secciones porque hay información que es válida para poder desarrollar la presentación, lo harán, pero teniendo presente que tenemos máximo 20 minutos para exponer, mínimo 15, máximo 20. Y que adicional a eso, después de que exponen, dependiendo de su exposición, puede que les haga preguntas, puede que no les haga preguntas. Y las preguntas van a ir enfocadas, igual los que vieron comunicación, ya saben, porque son las mismas preguntas que les dicen comunicación, se las voy a hacer aquí. En cuanto a cómo lograron los objetivos, por medio de qué sección, me deben demostrar allí. Si no es claro cuando ustedes me estén dando como tal la explicación o la exposición, les voy a preguntar lo de la hipótesis, que no va a ir de manera allí explícita a decir, sí, se aprueba la hipótesis por estas razones, no, sino que ya ustedes, cuando lleguen ahí al final de la discusión, si lo mencionan, pues no se los voy a preguntar, pero si no lo mencionan, les voy a hacer preguntas respecto a esa parte. Y en el caso de la conclusión, lo mismo. De acuerdo a qué sección se requiere o qué sección estoy dando respuesta en esa conclusión. Entonces ya me dirán los objetivos,
y eso. Entonces las preguntas van enfocadas a esa parte de la estructura de la información que debe de ir en cada una de ellas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, les voy a mandar de nuevo el link de la asistencia para los que faltan por diligenciarlo. Si no tienen allí dudas, preguntas, entonces pues los que ya diligenciaron el link se pueden desconectar.